¿Qué pensarías si te dijera que había un hombre que nació antes que Mike Tyson, que tenía una pegada parecida, que noqueó a tantas personas en su historia, que nadie ha podido y seguramente ni podrá destronarle? Un hombre con más de 130 knockouts en su historia deportiva y que muchos han olvidado y que otros no le conocen. Hoy la historia de Archie Moore. Archibald Lee Great nació en 1916, aunque algunos dicen que en 1912, otros que en 1913. Ni él mismo pudo asegurar una fecha en la cual nació, pero no se le puede culpar, pues naciendo a principios del siglo XX en los Estados Unidos, no era fácil ser negro, pobre y huérfano. Aquellos tiempos prácticamente fueron devorados en su vida. Ni él conoce qué pasó, solamente unos familiares que decidieron tomar la custodia de aquel niño que había quedado sin padres. De su niñez no sabía mucho, poco se acordaba de su identidad. Afortunadamente, su cuidado fue asumido por sus tíos, los Moore, que le brindaron casa y comida, le entregaron protección y no mucha información de aquellos quienes le otorgaron la vida. Nadie sabía que ese pequeño se iba a convertir en uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Además, un personaje inteligente, imaginativo y con una personalidad arrolladora. Además de su poderosa pegada, Moore tenía una maestría deportiva sobresaliente. Destacaba también por su destreza en el uso de la guardia de brazos cruzados. Para algunos, un sabio y un filósofo del boxeo y de la vida. Cuando empezó a ganar, fue la primera vez que empezó a sentir también la emoción de sentirse libre, pues aunque ya estaba abolida la esclavitud, los negros seguían siendo marginados. Pero el mundo, al ver sus victorias y sus fuertes golpes y sus espectaculares knockouts, lo dejaron introducirse a ese mundo fantástico en el que ya podía recibir dinero. Aunque aquel mundo le había puesto 1000 trabas, después le rindió millones de pleitesías. Empezó a pelear en el año de 1936, pero su carrera no fue fácil, y mucho menos acercarse a disputar un título mundial. Después de esperar 16 años como profesional y más de 160 combates, recibió una oportunidad. Así eran de relegados los negros en ese momento. Aunque tuvieran victorias, no tenían su nombre en los primeros puestos de la lista. Y vuelvo y repito, aunque ya no había esclavitud, seguían siendo altamente discriminados. Después de 16 años, ya cuando tenía 39 años, recibió esta oportunidad de pelear por un título mundial. Pero el hombre que había sufrido tanto en la vida, pero que afortunadamente tenía siempre una sonrisa en sus labios, no desaprovechó este momento y derrotó a Joe Matzin y se proclamó campeón mundial del semipesado. Esto en 1952. Hacía 5 años estaba en la lista de espera. Algunos alegan que no era incluido a pelear por título mundial por racismo, pero otros dicen que no era por esto, sino porque era calificado como un retador peligroso. Prácticamente le tenían miedo. Su estilo de tanque constante, con quiebre de cintura, lento pero poderoso, parece imborrable, como lo serán por siempre aquellas 10 peleas que efectuó en Río de la Plata en el año de 1951 y 1953. En esta década de los 50, Moore estuvo en Argentina y también en Uruguay. Ya después de haberse proclamado campeón mundial semipesado, empezaron sus viajes por el mundo. Moore impuso su sabiduría, llevó su arte por el mundo, tanto que lo exhibió en Luna Park, el sitio más importante para el boxeo en Argentina. Perón y Evita lo amaban. Esta comunión dio vida a uno de los hechos más emotivos que vivió el deporte del Río de la Plata, su pelea con el uruguayo Dogomar Martínez, quien ganó por puntos en 1953.
Arky Moore no solo sedujo por su estilo o por su contundencia, sino también por su generosidad con la gente de bajos recursos. Esas actitudes naturales, el hecho de haber estado 2 veces en Argentina en 1951, ya siendo campeón mundial en 1953, lo convirtió en el preferido de Evita Perón. Su primera visita a Argentina fue en 1951, hizo 7 peleas en Luna Park, en Córdoba, Tucumán y Bahía Blanca. Además protagonizó otro combate en Montevideo. De todas ellas, puede ser la que más recuerda el público antiguo argentino, es el rotundo knockout ante Alberto Lobel en el primer round. En 1953 realizó 2 peleas, ya sin el título en juego, frente a Rinaldo Anzoloni, a quien derrotó por nocaut en el cuarto asalto. Los combates mundialistas se mezclaban con todos sus récords, una campaña de 215 peleas con 183 victorias, 131 por nocaut, aunque otros dicen que son más, pero oficialmente hay 131 en su lista. Este poderío, que difícilmente veríamos en el pugilismo actual, marcaba la contundencia máxima de un campeón mundial. En su carrera deportiva solo recibió 9 empates. Cuando rondaba entre los 40 años, en 1955, tuvo una pelea muy importante para él. Y no te sorprendas, porque si está peleando a los 40 años, aún seguirá peleando mucho más. En ese año de 1955, el viejo Moore era todavía muy bueno y podía pegarle al que se le pusiera enfrente. Así que desafió a Rocky Marciano, el que se cree que es el peleador blanco más importante de toda la historia, quien nunca tuvo una derrota. Rocky Marciano se enfrentó contra él. Claro, Moore era un hombre que tenía un poco más de 40 años. Aunque Moore en un principio de la pelea derribó a Rocky Marciano, Rocky después se levantó y finalmente ganó la pelea por nocaut. Tampoco le importaba meterse con rivales mucho más pequeños que él, pues en 1956, pasando la barrera de los 40 años, enfrentó al joven de 21 años, Floyd Peterson. Floyd era veloz, muy veloz, pero Moore no le tenía miedo, así que tenía el derecho a probarlo. Desafortunadamente, en esa pelea perdió el título en 1956. Como semipesado fue mucho tiempo imbatible. Sin dudas, en esa categoría fue el más grande de esos tiempos. Sus peleas dramáticas se transformaban en cuentos que se regaban por todo el mundo. En todo el mundo querían conocer a ese gran peleador. Siendo ya muy viejo, pero él no se sentía así, no tuvo problemas de desafiar con 48 años de edad a Cassius Clay, más conocido como Muhammad Ali, y darle buen trabajo antes de perder por nocaut. Ese día también perdería, pero mostraría la valentía de enfrentar a otro joven que años más tarde vendría a ser conocido como el más grande del boxeo. Fue muy famoso y maestro en tiempos notables de este deporte. No solo él, sino también en su época estaba Rocky Marciano, Ray Robinson, Willie Pete. Estos eran grandes pugilistas que podían lucir coronas y ser nombrados campeones. Amó los guantes y el cuadrilátero, y en sus aventuras proyectó a George Foreman al primer título mundial y lo acompañó al corazón de África para estar en su esquina cuando Muhammad Ali lo pulverizó en 8 rounds en 1974. A propósito, la historia de George Foreman te la dejo en las etiquetas y en la descripción. El 9 de diciembre de 1998 falleció en San Diego, California, dejando así un récord inolvidable y difícilmente de superar: 219 peleas, de ellas 185 victorias. Pero acá el dato más importante: de las 185, 131 fueron por nocaut. ¿Será que alguien podrá superar este récord de Arky Moore? Yo creo que no, porque el boxeo ha cambiado mucho. Hoy en día, si muchos se van a 50 peleas o 55 peleas, de ahí no van a más peleas. Ahí lo único que quedaría es sacar el promedio de knockouts en cuanto a toda la carrera deportiva y compararlo con otros. Si te gustan las historias, suscríbete a Culturízate y dale like a este video. Visita nuestro segundo canal, se llama Culturizados. Te dejo el link en la descripción. Bye.